El, el tema de hoy con el cual estaremos trabajando es la procrastinación. Procrastinar. ¿Qué es procrastinar? Fíjese, cuando hablamos de procrastinar, no es más que cuando posponemos, cuando dejamos para después, para decirlo en español dominicano, una actividad que es importante para usted, para su familia, para su empresa, para entonces hacer otra que es de menor relevancia, aunque eso le traiga algún tipo de consecuencia. Y usted me dice, bueno, ¿por qué la gente usa la procrastinación? Bueno, sencillamente porque existen personas que son perfeccionistas y entonces esos perfeccionistas, con el temor de equivocarse, con el temor de cometer errores, entonces prefieren ir posponiendo las cosas que hay que hacer e inclusive van cogiendo otras de menor relevancia y entonces eso le arrastra algún tipo de situaciones. También la procrastinación se produce por falta de motivación. Por falta de motivación. ¿Es peligroso procrastinar? Claro que sí. Por ejemplo, en su familia, cuando usted tiene un asunto de salud con uno de los miembros y los va dejando para después, para llevarlo al médico, se va agravando la situación, se va agravando y entonces usted no sabe en qué va a parar esa persona que está enferma, que puede ser usted, que puede ser su esposa, que puede ser un hijo, quien sea. Eso puede arrastrarle un problema muy grave. De igual manera, las personas que estudian, cuando tienen examen, por ejemplo, cuando tienen que leer algún libro, cuando tienen que leer algún material, lo van dejando para más tarde, para más tarde, para más tarde, hasta que a veces le coge el tiempo y tienen hasta que amanecer leyéndolo. ¿Cuál es la necesidad si se planifica? No, ninguna. Entonces eso es procrastinar. Dejar una actividad o una tarea importante que debió hacer ahora para después. También en la familia se puede dar asunto de reuniones para resolver situaciones. Y mientras más la posponen, más fuerte se hace la situación. Pero también los países tienen su situación. Los países tienen sus situaciones y los organismos internacionales, por ejemplo, se ha procrastinado. ¿Con qué? Con el cambio climático. El cambio climático nos afecta a todos en el mundo, a todos, ¿eh? Y cuando hablamos de cambio climático, es aquello que produce el efecto invernadero que calienta las aguas de los océanos y produce estos climas que nos corresponde vivir. Y entonces eso se da por la contaminación, eso se da por el golpeo sistemático que tenemos con el medio ambiente. Eso se da por el derrame de combustible en los mares. Eso se da por la cantidad de desperdicio que llega a los océanos. A propósito de que hace una semana había una cumbre sobre los océanos. Entonces eso va produciendo lo que es la sequía. Eso va produciendo lo que es la falta de lluvia. Eso va produciendo lo que es cuando llueve de manera desproporcionada, las inundaciones en todos los pueblos, en todos los países. Entonces, eso, ¿y qué es lo que han hecho los organismos internacionales? Que ha ido procrastinando lo que es la solución o el enfrentamiento al cambio climático, que no es tan fácil. Porque al final el cambio climático va a acabar con lo que es el agua potable, va a acabar con lo que es la producción de alimentos, va a ir acabando con todos, con todo y con todos. Y hasta que los organismos internacionales no se pongan de acuerdo, hasta que los países no se pongan de acuerdo, pues seguirá hacia adelante el cambio climático. Que también la guerra es otro elemento que contribuye con el cambio climático y hoy más que nunca hay un incentivo a la guerra. Hay una agresividad en el mundo y de eso estaremos hablando en un ratito. Ese mismo cambio climático por la procrastinación va generando un problema de deficiencia alimentaria, que por más que los pueblos quieran, no hay manera. Si usted no tiene lluvia, si usted no tiene agua para regar,
Si usted no tiene un clima apropiado para la producción, usted nunca va a producir alimentos. De manera que la deficiencia alimentaria cada día irá creciendo hasta que los organismos internacionales no entiendan que hay que enfrentar, que hay que dejar la procrastinación con relación a lo que es el cambio climático, que todo lo va dañando. Hay también otra cosa que se ha ido procrastinando, es combatir la desigualdad, combatir la gran desigualdad y la pobreza que hoy arropa al mundo. Hay otro asunto que se ha procrastinado y es mejorar los sistemas educativos y de salud. No es posible que personas que estudian en un mismo país, cuando usted evalúa sus niveles de conocimiento, esté tan distante uno de otro, esté tan distante una región de otra, inclusive en el mismo país, o un pueblo de otro en el mismo país, y teniendo los mismos programas dentro del sistema educativo. También los sistemas de salud. No es posible que nosotros tengamos hospitales que ya nos dan ni siquiera un barrio del país, y son hospitales regionales, son hospitales regionales. Es penoso que una gente tenga que ir a una clínica cuando se le termina el seguro de su paciente, cuando se le terminan los recursos. El mismo médico que debió decirle en principio, vámonos al hospital, le dice, mire, pero entonces vaya al hospital. Pero cuando esa familia pretende llevar a su paciente a un hospital, entonces resulta que no hay camas para recibirlo, que no hay una cama para recibir ese paciente, que no tiene cómo seguir pagando una clínica privada, y entonces sus familiares tienen que llevárselo a sus riesgos a la casa para que una enfermera, amiga o alguien vaya y le administre los medicamentos. Y yo pienso que eso no es posible, y eso no puede seguir sucediendo en pleno siglo XXI. También hay, señores, que mejorar las oportunidades de adquirir un techo propio. Hay gente que sueñan con un techo propio para su familia. Hay gente que pasa la vida soñando con un techo, sobre todo en los países pobres, ¿verdad? Sobre todo de la clase media baja hacia abajo. Y entonces ese techo nunca llega. Y se van creando esos cordones de miseria que usted conoce. Y se van creando esos cordones de miseria que por donde quiera nos chocan. Y se va creando lo que es el hábitat de personas en las riberas de los ríos, que cuando llueve entonces, yo recuerdo que aquí hay un lugar que se llama en el sur la Mesopotamia, que creo que cuando el ciclón David se lo llevó entero, lo arrastró entero. Todo el que estaba ahí quedó enterrado bajo los escombros y la tierra, porque un río que pasaba por ahí y ellos habían habitado su cauce, cuando el río retornó, pues se lo llevó a todos, ahí no quedó nadie. Entonces yo pienso que este tipo de cosas, señores, la comunidad internacional debe irlo siguiendo. También hay que identificar los factores de producción en las economías pobres. ¿Y por qué digo que hay que identificarlo? Porque a veces yo pienso que es que no conocemos qué es lo que hay que hacer para poner tanta tierra ociosa a producir. Pero sencillamente hemos ido procrastinando esa situación, hemos ido dejando que el tiempo pase, y cada día nos convertimos, los países pobres, no solo República Dominicana, los países pobres cada día somos más importadores y menos exportadores, o menos productores para la autosatisfacción de nuestros consumos. Yo pienso que esas cosas hay que irla mejorando. Y una manera de mejorarlo es cuando planificamos los técnicos y profesionales que necesitamos en las diferentes áreas. Y en las áreas agrícolas, en los últimos tiempos en República Dominicana,
ha sido descuidada la formación de técnicos y de profesionales de esa área. Y pienso que cuando eso pasa, entonces hay deficiencia, hay falta de producción, como ahora mismo sucede, o sencillamente hay excesos de producción en algunos renglones, como ha pasado con el pollo, como ha pasado con los huevos, pero eso tiene su razón. Eso tiene la razón en que el mercado con Haití se ha reducido y por ende toda esa producción de la cual se alimentaba el pueblo haitiano la tenemos nosotros ahí, para la cual siempre he dicho que los gobiernos dominicanos han sido deficientes en buscar mercados alternativos para que esos productos que se venden en Haití, cuando se arman estos líos que regularmente se procesan en el hermano país, entonces que nosotros tengamos otros mercados donde mandar esos alimentos y que no se pierdan. De manera que esa es una de las cuestiones que tenemos pendiente. También, señores, hay que trabajar con la inclusión de la viabilidad como parte del currículo. Hay que introducir en el currículo educativo el asunto de la educación vial. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros continuar con esto todos los días. Y fíjese que ya yo decía hace un tiempo, aquí hay dos temas que van a ser temas de campaña. El caso de la inmigración haitiana, que ya el presidente reunió a los líderes políticos y sociales del país, y entonces ya todos por igual deben estar comprometidos. Ahora sacaron de nuevo la situación del tránsito en República Dominicana, que es una situación que se ha venido acumulando de años. Hemos venido procrastinando por años, y entonces estaremos hablando de la hipocresía de los políticos que pasan por el poder, permanecen en el poder, dejan muchas cosas por resolver y luego que salen entonces están exigiendo a quien llegó que la resuelva. Pienso que aquí la hipocresía política es un elemento que hay que combatir también, y eso solo se combate la ciudadanía educándose para no dejarse sorprender de aquellos que siempre creen que merecen estar en el poder. Miren, hay un asunto que no se puede procrastinar más y es la obligatoriedad del estudio de los niños, adolescentes y jóvenes del asunto de la tecnología y los idiomas que deben ir, además del español en República Dominicana, por lo menos inglés y francés deben ser idiomas obligatorios en estos países pobres. ¿Por qué? Porque, señores, hacia allá camina el mundo. Estamos en República Dominicana hoy, que hay muchísimo turismo, pero también el ser humano, mientras está vivo, no sabe dónde lo va a llevar la vida, dónde va a ir a caer, como dice por ahí el argot popular, dónde me corresponderá vivir. Es posible que me corresponda vivir siempre en la República Dominicana. Es posible que me tenga que mover a Estados Unidos, Europa, Asia, donde sea. Y entonces con otros idiomas mi vida sería mucho más fácil. Pero también es chocante que aquí estamos hablando de inteligencia artificial. Ahora, ¿cuál es la realidad del estudiante, básicamente del estudiante, en este tipo de países en donde realmente todavía el profesor da clase con la tiza y el borrador? ¿Cuál es la realidad de ese estudiante que sale de bachillerato analfabeto en tecnología, y a veces también salimos de las universidades más analfabeto en tecnología? Y entonces usted oye que la gente habla de inteligencia artificial y probablemente usted escuche por ahí algunos profesionales preguntando, pero ¿y qué es la inteligencia artificial? Y yo pienso que en un sistema educativo como el de República Dominicana, donde usted tiene el 4% del Producto Interno Bruto dedicado para la educación, no es posible que se siga creando esa brecha, ese hueco, ese túnel
en lo que es la tecnología entre una parte de la sociedad y otra.